Bueno, esta es la primera clase, la clase de introducción a un discipulado. Ese discipulado va a ser diseñado con base en el credo niceno, pero para entender el credo niceno, antes debemos partir de dos cosas. Uno, pues, ¿en qué se basa el credo niceno? El credo niceno se basa en el Evangelio y se basa mm, en la Biblia, ¿sí? Entonces, antes de ya entrar a profundizar en el credo niceno, vamos a ver esa clase que es supremamente importante. Entonces, si en esta clase pues deciden no continuar, entonces se entenderá por qué es por eso que lo hacemos. Entonces, vamos a arrancar. Y como primera clase, vamos a ver lo que es entender el Evangelio y por eso le llamamos a esta clase el intercambio glorioso. ¿Por qué se llama el intercambio glorioso? Porque, como se dice, es un intercambio, solo que es entre Dios y el hombre. ¿Qué significa el Evangelio? Entonces, les voy a hacer una pregunta a los que estamos acá. Si el Evangelio es una noticia de algo que ya pasó, ¿por qué creen que a veces intentamos portarnos bien para que Dios nos quiera más en lugar de simplemente agradecerlo? ¿Por qué, Luciana? Porque creemos que a veces podemos, por medio de portarnos bien y ayudar a los demás. ¿Tú piensas que portándote bien, sí, o sea, en tu interior, si tú te portas bien, te vas a salvar? Pero lo haces. Bueno, ¿y tú qué dices? Pues porque, o sea, lo que dice ella, ya como damos por sentados que ya como somos salvos, entonces podemos pecar y hacer mal como se No, nos antoje. miren esa pregunta. Si el Evangelio es una noticia de algo que ya pasó, ¿por qué creen que a veces intentamos portarnos bien? Porque creemos que con las buenas obras nos vamos a salvar. Bueno, el Evangelio no es un manual de autoayuda. En la antigüedad, la palabra se usaba cuando un mensajero anunciaba su ejercicio hacia... eh, en la antigüedad, la palabra se usaba cuando un mensajero anunciaba que su ejército había ganado una guerra. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando ya sea o sea, una guerra de lejos o una invasión, siempre hay una, pues como los ciudadanos no sabían que habían ganado, que alguien había ganado la batalla, entonces llegaban, eso es una palabra griega. Entonces llega el mensajero, antes no había WhatsApp, antes no había nada de eso, pues llegaba y decía Evangelion, Evangelion, ¿sí? Entonces, que era una buena noticia, ganamos, ¿sí? Entonces, para nosotros, el Evangelio es el anuncio de que Cristo ya ganó la guerra. Estamos en una guerra, pero Cristo ya la ganó, y la ganó contra el pecado y la muerte por nosotros. O sea, nosotros ni siquiera tuvimos que pelear esa guerra, ¿sí? No es una lista de guerras para ganar. Es que Cristo ya la ganó. No nos vamos a ganar a Dios. Nosotros no podemos sobornar a Dios, sino el reporte de su victoria. O sea, cuando nosotros no hacemos nada por el Evangelio ya lo hizo todo por nosotros. Nosotros simplemente cuando abrimos las escrituras y vemos y encontramos el Evangelio en la escritura, entendemos que Cristo fue el que ganó la batalla, que Cristo fue el que, o sea, nosotros simplemente recibimos ese reporte. Pero bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Crees que existe alguien lo suficientemente bueno como para llegar al cielo por su propio esfuerzo? ¿No? Y Teresa de Calcuta. No. Y el Papa Francisco. Y, pero ¿por qué no? Si fueron muy buenos. O el Dalai Lama. Esa gente muy buena. El Dalai, el Dalai Lama es el líder máximo que ha alcanzado el máximo grado de espiritualidad en el budismo. No es suficiente para salvarse por su propia cuenta, ¿cierto? Sí, eso creo. Pero entonces, exactamente, ustedes lo han dicho. No ha habido nadie que se gane ese favor. Entonces, ¿cómo? Entonces, mire, nosotros tenemos una deuda espiritual, o teníamos una deuda espiritual, pero todos los seres humanos tienen una deuda espiritual.
Y les voy a poner esto y se los voy a poner acá bien en grande. Imagínense que nosotros tenemos $1 billón. $1 billón son 4.000 billones de pesos. Es demasiada plata. Y ustedes no tienen ni un berraco centavo. Y ahí para que se gane esa cifra, eso es $1 billón. O sea, no, Luciana, ¿tú estarías dispuesta a pagar esa deuda? O sea, el banco te está diciendo debe $1 billón, ¿tú la podrías pagar? ¿Y tú? No, Pues, ¿cómo? No tenemos plata, ¿cierto? Pues esa es nuestra condición espiritual. Nosotros no podemos pagar esa deuda. No, no nos dan, no tenemos. Así nosotros, y es más, se los voy a poner así. Así nosotros tengamos 999.000 millones para pagar, nos falta para el $1 billón, para el $1 billón. Entonces, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos con eso. ¿Sí? No podemos pagar, no nos da las cuentas, estamos en rojo y es importante que nosotros entendamos esto. Estamos en rojo, no podemos pagar a menos de que alguien que tenga ese $1 billón pueda hacerlo. Como lo explica James Williamson en sus estudios, los pactos desde Adán nacemos separados de Dios. Entonces, cuando se hace ¿por qué nosotros tenemos ese pecado? Porque el primer hombre pecó y nosotros nacemos con eso, a lo que nosotros llamamos el pecado original. Nosotros nacemos con eso desde el vientre. Eso se nos transmitió desde Adán hasta nosotros y por eso es que un niño de la nada, tú puedes aislarte en un monasterio, en un convento, tú puedes aislarte por allá en el Tíbet y aún así el pecado te va a encontrar porque no es algo que esté afuera, es algo que está adentro. ¿qué es el Tíbet? El Tíbet es el lugar, es una región de China donde se promulga el budismo, como la cuna del budismo, por así decirlo. ¿Mm? Entonces, o sea, uno puede hacer retiros espirituales todo lo que quiera. Vuelvo y les digo, el pecado no está afuera, el pecado está adentro del ser humano. Y lo más triste es que no es un error pequeño, es un pecadillo, una mentirilla blanca. No, eso es una deuda impagable. Es $1 billón, recuerda, $1 billón y tú no tienes plata. ¿Mm? Entonces, ¿y cómo sabemos que vemos ese $1 billón? Bueno, por la ley de Dios. Y la ley de Dios funciona como un espejo. Sirve para cuando tú vas al baño y te bañas y te quieres arreglar, tú te miras al espejo y uy, una lagaña. Uy, sí, así sirve la ley. La ley no sirve para salvarte, la ley escrita en la Biblia no sirve para salvarte. Al contrario, sirve para decirte que estás condenado. Entonces, el espejo a ti te puede mostrar, la ley a ti te puede mostrar, y la ley escrita en la Biblia te puede mostrar que soy sucio, pero no puede lavarte, ¿cierto? De hecho, en el Antiguo Testamento, ustedes se daban cuenta, ahorita que estamos estudiando en la iglesia el Antiguo Testamento y pasamos por el Levítico, nos dábamos cuenta de que todas esas leyes ceremoniales lo que hacían era para que el hombre para que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo, pero lo que hacían era cubrir el pecado. Y por eso se derramaba la sangre sobre el propiciatorio del arca. ¿Se acuerdan que nosotros vimos eso pero entonces, cuando viene Cristo, Él no viene a cubrir nuestro pecado. Él viene a limpiarlo. Él viene a erradicarlo. Y por eso quise traer, acá quedé mal la cita. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos vino a dar vida. Con la ley, nosotros nos damos cuenta de que estamos muertos. ¿Sí? Y un muerto no busca adorar, un muerto no busca hacer el bien, un muerto está muerto. En ese orden de ideas, la solución es pues el intercambio de justicia. Como nosotros no tenemos para pagar, recuerden, no tenemos el $1 billón para pagarlo, no lo tenemos. Nosotros necesitamos una alternativa. Nosotros necesitamos a alguien que la pague por nosotros. Y acá viene otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre
que Dios te perdone por lástima a que Dios te declare justo, porque Jesús pagó tu deuda. ¿Tú dices que no hay diferencia? No, no entiendo la pregunta. No tengo televidentes porque ya no entiendo la pregunta. O sea, No solo existimos nosotros, también hay más. mira, cuando nosotros, o sea, ¿qué diferencia hay? Cuando nosotros decimos que Dios te perdona por lástima, es porque tú has sufrido y te flagelas y vas y subes a Monserrate con lentejas en las rodillas para que te tortures y vas y pagas las promesas a Mamita María y vas y haces todo eso. Y ahí Dios se mira con lástima y miren cómo está mi hijo allá flagelándose por el pecado, está bien, lo vamos a perdonar. O que Dios diga, bueno, pero es que, compadre, ya alguien pagó la deuda, ya, usted no debe nada. ¿Ya entendiste la pregunta? Ahora sí, la supe. Pues porque igual no, Dios no nos va, o sea, el perdón por la estima o sea, ese perdón que dices por la estima no existe porque lo mismo, porque Dios ya pagó el precio por nuestros pecados, por esa deuda, o sea, así yo me flagelo, haga lo que haga, ya, o sea, como decirlo, no cuenta, es que no sé cómo decirlo. No puedes pagarlo. Sí, ya, o sea, como, sí, no cuenta, porque él ya pagó por mí, o sea, ya está paga la deuda, o sea, ya no la debo, o sea, la debo, pero no la dejo. O sea, tú sabes que la debes, pero, o sea, tú sabes que la debes, pero alguien más pagó por ti. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Ya, ok, volvimos acá. Ok, hay religiones que dicen que tú debes ser bueno para que Dios te acepte, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas religiones? Pues básicamente todas, ¿sí? Pero nosotros los verdaderos cristianos, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Jesús hizo el trabajo completo. Tetelesai, consumado es, como lo decimos en Semana Santa. Jesús antes de morir dijo, consumado es. La deuda del pecado ya fue pagada. Ese $1 billion que nosotros debíamos, alguien lo pagó en la cruz. Así que, o sea, tú ya no tienes que ir a pagar promesas, tú ya no tienes que, y acabo de hacer una cuña. Todas las iglesias que digan, no, pero es que tú necesitas creer en Cristo, creer en lo que Jesús hizo y guardar el sábado. Tú necesitas creer todo lo que Jesús hizo y bautizarte en el nombre de Jesús. Tú necesitas creer en lo que Jesús hizo y diezmar. Tú necesitas creer en lo que Jesús hizo y portarte bien. Tú necesitas creer en lo que Jesús hizo y creer a ciegas en lo que el Papa dice. Todo lo que Jesús dice no es cierto, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Tetelesai, consumado es. Miren que en el Génesis hay una ilustración. Cuando el hombre peca y Dios dice lo que dice, después dice que Dios le hace un tejido de pieles. ¿De dónde cree que salieron las pieles? De unos animales, ¿sí o no? Alguien tuvo que pagar una deuda. Entonces, la primera referencia que nosotros vemos en la Biblia de que Dios mismo es el que provee el sacrificio y Dios mismo es el que nos salva, está en Génesis capítulo 3. Dios al hombre lo viste de pieles, le hace, o sea, Dios no dice, no, pues ahora me la debes, Adán, tienes que pagar. No, el Señor dice que el Señor mismo se las tejió. Yo imagino cómo debieron haber quedado esos tres y los cubrió. El Señor tiene misericordia. Y eso es lo mismo que el Señor hace por nosotros. Cuando Jesús muere, Él nos pone como ese uniforme. O sea, cuando nosotros interactuamos en la vida diaria, cuando Luciana va al colegio, cuando tú vas a tu trabajo, cuando vamos a nuestras ocupaciones diarias, nosotros no tenemos el traje de Germán Ramírez, no tenemos el traje de Alexa, nosotros tenemos el traje de Cristo. ¿Sí? Ay, Germán, ¿y eso dónde lo dice? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en Pedro, en Primera de Pedro. Mira, no es algo que tú tengas que hacer, es una declaración legal. Lo que nos lleva, la justificación
o la salvación o el evangelio es que tu posición legal, si decides arrepentirte de tus pecados y hacer ese intercambio glorioso, es que ya no va, ya vas a hacer ese cambio legal. Señor, no puedo pagar $1 billón, no puedo pagarlo. Yo no puedo pagar por mis propios pecados. Y ahora tú tienes, por favor, Señor, tú eres el único que puede pagar. Y de hecho lo hizo en la cruz, ¿cierto? Quise traer esta cita a colación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Romanos capítulo 5, verso 1. Ese justificados es una palabra griega que significa dikaiotentes. Y esa no es una justificación a cuotas. Entonces yo hoy te declaré justo, pero ojo pues con pecado. Ojo pues porque si no, si mañana caes, pues nada, o sea, me la debes, ¿sí? Como un cierto pastor una vez llegaba y predicaba, la salvación es como una perla y tú vas en un barco y el barco se está moviendo y tú te pones a jugar con la perla y te pones a jugar en la perla y si tan pronto una ola llega a golpear el barco, ¿qué va a pasar con esa perla? Se va a perder. Así es la salvación, se va a perder. No, no, Señor, porque es que la salvación no es tuya. Tú no pagaste la deuda. Tú pagas, o sea, y así tú lo intentaras. No podemos pagar esa deuda, no podemos pagar ese $1 billón. Lo único que pudo haber hecho eso es Cristo. Y esa palabra justificados significa declarado justo. Cuando uno está enfrentando un juicio, ¿sí? El juez no te dice, cuando el juez se declara inocente, te declara inocente. Usted no le ve nada a la justicia. Tan y sella. Es ese justificados. Del mismo modo, nosotros no nos podemos declarar justos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que nos justifique. Y por eso dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Algunos dicen que vas a necesitar añadir tus obras, lo que yo les decía. Necesitas portarte bien, necesitas guardar la ley. Necesitas hacer cosas, necesitas ir cada 8 días a la iglesia, porque el día que no vayas, entonces estás perdido, te perdiste la bendición. Necesitas comerte la hostia. Necesitas confesarte todos los días porque cada pecado te quita la salvación. Necesitas seguir las reglas, necesitas vestir con falda larga, no te puedes pintar. Pero yo no sé por qué le tiran tan duro a las mujeres en algunas sectas, en algunas religiones, ¿sí? Cuando el cristianismo, de hecho, es una reivindicación de la mujer. Algunos iban, y la Biblia es clara, la salvación es un regalo. Es como si llegaran y no, ya usted tiene su vida asegurada. Cuando alguien dijera, usted no necesita dinero para preocuparse, tiene su vida asegurada. Algo así es la salvación y mucho más. Y por lo tanto, si intentamos pagarla, si nosotros hacemos buenas cosas para agradar a Dios, estamos insultando el sacrificio de Cristo. Cristo ya pagó. Y bien lo dice esta frase, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros puede decir es que yo soy más bueno que mi vecino. Si yo les contara todas las inmoralidades y a mi esposa que se las he contado, la gran parte, muchas cosas que incluso no le he contado por vergüenza, tal vez me rechazaría, pero Dios nunca lo va a hacer. Dios nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido justificados y por eso es que nosotros al Señor Jesús le confiamos nuestra vida. Ya para dar una aplicación y vida en libertad, nosotros, y es algo que nos cuesta, nosotros, o sea, gústele a quien le guste, nosotros estamos atravesados por intentar ganarnos la salvación, por intentar agradar a Dios, por intentar hacer cosas socialmente buenas, ¿sí? Y lo más chistoso, y si ustedes se ponen a pensar, es que a lo largo de la historia, conforme van cambiando los paradigmas sociales, la gente busca ser socialmente aceptable y piensa que eso es la verdad, el absoluto bien.
y que así agradan a Dios. ¿Mm? Hace 50 años una mujer no me podía poner pantalón en la iglesia. ¿Sí? Y cuidado, se tintura el pelo, porque ese era lo bien. Ahorita ya es muy normal. Pero ahorita ya, ahorita lo anormal es, no, yo no me puedo tomar, yo no me puedo tomar una cerveza, yo no puedo ir a bailar. ¿Cómo vivimos desde la gracia? Bueno, les voy a hacer una última pregunta. Si hoy fallas miserablemente, ¿huirás de Dios por vergüenza o correrás hacia Él sabiendo que su gracia ya cubrió tu falta? ¿Tú qué harías? Supongamos que te mandaste la embarrada de tu vida, Gloria a Dios. pero ¿tú normalmente lo haces o a veces qué haces? Desfallezco. No siempre, a veces uno desfallece. Y como que se va para el lado contrario. O sea, Ajá. uno le gusta oír, ¿sí o no? Eso es natural. Todo- Si hoy fallas miserablemente, ¿huirías de Dios por vergüenza o correrás hacia Él sabiendo que su gracia ya cubrió tu falta? Correría hacia él, Pero cuando tú te portas mal normalmente, ¿qué haces? burlando como que, ay, no, y me, supuestamente, de cuenta que yo no me ve, me pongo debajo de mis cobijitas así, ¿no? Ah, y acá está Rosita. Hola Rosita, ¿cómo estás? Aló, aló. Creo que no me puedo oír. Bueno, o si me oye, pero no puedes hablar. Bueno, normalmente, y eso lo, eso, sí, no, sí, ahí puede. Miren que normalmente nosotros buscamos huir. Y eso está desde el Edén. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron del fruto? Sintieron vergüenza. ¿Sintieron vergüenza, sí o no? ¿Y qué hicieron? Se escondieron, Escondiendo como se escondieron, Luciano. Contarse como Luciano. se escondieron, ¿sí o no? Y cuando, y preciso, ahí llegó Dios. No es, o sea, Dios ya lo sabía. Pero Adán, ¿dónde estás? Adán. Y lo primero le preguntaba, ¿y por qué te escondiste? Y Adán le dice, no, pues tuve miedo, porque estaba desnudo. Tuve vergüenza, porque estaba desnudo. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. O sea, eso es algo, es una respuesta a la naturaleza pecaminosa. Cada vez que nos nombramos la embarrada, cada vez que nosotros pecamos, la tendencia natural es no, ni siquiera es asumir la culpa. La tendencia natural es o escapar. ¿Y cómo escapa? No, es escapar. ¿Cómo escapamos? Nos justificamos con dinero, pero es que él me hizo, pero es que él me golpeó, pero es que ella fue la que me engañó, pero es que mi vida, pero es que... Él fue el que me cogió primero, él fue el que me lo robó primero, eh, él fue el y, que me cogió mi madre y, primero. y vamos a buscar cualquier justificación. Lo cierto es que Lo cierto es que nosotros rara vez el único que dijo y actuó como un verdadero hombre, es la Asunta. Si hoy te sientes mal por tus errores, recuerda, Dios no te ama por lo bueno que seas hoy. Hoy puede que la libremos. Mañana, quién sabe. Yo acá hago una pregunta muy diciente y es, eh, nosotros, perdón, es que, amor, está en la maleta, el cargador del computador. ¿No está? Ay, pues madre. Ay, mi madre, será que yo lo dejé en la oficina. Bueno, tocó cortar transmisión. No mentiras. Igual ya vamos a acabar. Si te sientes mal por tus errores, recuerda,
Dios no te ama por lo bueno que seas hoy, sino por lo que Jesús hizo. O sea, no es que, ay, no, ¿qué va a pasar mañana? Miren, se lo voy a poner así, uno de los atributos de Dios es que Dios es, o sea, Dios todo lo sabe, ¿sí? Dios ya sabe, Dios ya sabe cómo vamos a morir, Dios ya sabe lo que vamos a hacer, y así como Dios ya lo sabe, Dios ya sabe que vamos a pecar, ¿sí? Bueno o malo, lo que uno tiene que hacer en esos momentos es acordarse y correr a Cristo. O sea, ya tienes identidad. Tú no, si te sientes mal por lo que hiciste, no es por lo malo, no es por lo bueno que seas, sino por lo que Jesús hizo. Ser agradecido. La gracia no es una licencia para pecar, entonces, ay, bien, hagamos fiesta, porque Dios ya nos perdonó todo lo que vamos a hacer. Es una razón para amar y seguir a Cristo. El saber que Él te perdonó una deuda infinita, 1.000 millones, 1 billón de dólares, sin tener plata. Uno vive con gratitud, uno vive para Él. Y seguridad, ya no trabajas para Dios, ya no buscas agradar a Dios. Hola, hola. Ya no trabajas para Dios, sino que vives desde el amor que Él ya te dio. Tu seguridad está en la mano de Cristo y nadie te puede arrebatar de allí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La religión falsa siempre te va a decir, haz, y nunca vas a terminar. El Evangelio te dice, hecho está, y descansas en Cristo. Entonces, yo que les quise acabar de traer, por eso esa primera clase se llama el intercambio glorioso. No es lo que nosotros hagamos, es lo que Cristo ya hizo. Uno tiene dos opciones para seguir a la siguiente clase. O decir, no, es que yo soy más bueno que mi vecino, ¿cierto? O yo sigo en mis tradiciones, o yo sigo en mi sacrosanta sana doctrina, o de una vez por todas yo decido dejar mi arrogancia espiritual, admitir que tengo una deuda de 1.000 millones, de 1 billón de dólares, y yo no tengo ni un peso para pagarla, y aceptar a Cristo. Llegar y decir, Señor, no puedo pagar esa deuda, no puedo pagar por mi pecado, pero creo que tú ya lo hiciste. Miren, si ustedes hacen eso, ya, no hay más para hacer, no hay más para, ya el Señor pagó la deuda y ya uno puede vivir en completa santidad. Entonces, bueno, esta fue la primera clase, creo que cumplimos 40 minutos. No sé, amor, si tienes alguna duda, alguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo los voy a dejar acá un momentico con mi esposa. Yo respondo. Uno tiene preguntas. ¿Listo? Entonces, esta fue la primera clase de este discipulado. Lo que vamos a hacer es, vamos a el próximo sábado, la clase va a ser un poquito más larga, va a ser de 1 hora, porque vamos a hacerla un poquito más, va a ser un poquito más didáctica y sí lo voy a necesitar a todos en su participación, porque así como necesitamos entender el credo niceno, necesitamos entender el credo niceno, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, asimismo vamos a necesitar entender de dónde sale la Biblia, pero para poder leer la Biblia, pues uno tiene que entender cómo leerla. Entonces vamos a hacer una clase bien chévere, va a ser bien dinámica, con, con, ¿qué? Con unos ejercicios que vamos a hacer, unos ejercicios de interpretación, para poder interpretar el contexto. Ay, que yo no entiendo la Biblia. Para eso estamos, para aprender. Que no sea que cuando la leamos y estemos así bien deprimidos diciendo, Señor, no sé qué hacer, me quiero matar. Y que abra la Biblia y te diga lo que tengas que ir a hacer, véalo rápido.
O sea, no tendría sentido. Entonces, esa va a ser la próxima clase, ¿vale?